Bueno, esta primera clase de hoy día vamos a hablar del marco normativo que, bueno, regula el quehacer del ejercicio médico, pero creo que esta normativa es un paraguas que va a abrir a todos, porque al no existir una normativa específica, por ejemplo, de enfermería, de odontología, si bien hay marcos deontológicos, si bien hay marcos normativos, la ley 3131 hace el alcance al personal de salud. Entonces, bueno que lo conozcamos para ya desde la próxima clase empezarnos a introducir en la auditoría en salud primero, hasta llegar a la auditoría médica. Y obviamente algo básico para un auditor es el manejo del expediente clínico, que también lo vamos a ver en toda la clase a detalle. ¿Ya? Y obviamente en cada semana, como verán, se les va a dar material exhaustivo, que más que solo para el curso, les sirva para su actividad profesional a los que se dediquen a este campo apasionante de la gestión de calidad y de la auditoría médica, que cada vez recobra más protagonismo. Tenemos cada vez más auditores médicos, ya no solo gestores. En Chuquisaca, por ejemplo, ya hay 2 o 3 hospitales que tienen su gestor de calidad, pero a la vez tienen su auditor. Y ya poco a poco vamos a ir viendo las diferencias. Muy bien, entonces, al hablar de esto, empecemos. Obviamente no vamos a leer la ley, porque para eso yo se los doy, para que lo lean y lo revisen en su integridad, sino vamos a ir comentando el aspecto práctico de esta ley, que lo tiene en su material con su decreto reglamentario y les invito a que lo revisen. La ley 3131, que sale el 8 de agosto del 2005, hace 13 años, no más, mi matemática se mal, hace 17 años. Por ejemplo, no tenemos un instituto de conciliación y arbitraje hasta el día de hoy. Pese a que algunas autoridades nacionales dentro del colegio, en la parte de mandiles blancos, prometieron que al año siguiente iba a tener ese instituto. Y lo vamos a hablar muy bien porque hay una clase de conciliación y arbitraje. Y en el último módulo vamos a hablar cómo disminuirían los casos de nosotros como médicos o los colegas en el personal de salud, que no irían necesariamente directo a la fiscalía y a los juicios, porque en ese sistema de conciliación y arbitraje se podrían resolver muchas cosas. ¿Cuál es el objeto de la ley 3131? Regular el ejercicio profesional del médico en Bolivia. Y creo que el alcance es regular el ejercicio profesional del personal de salud en Bolivia. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? En el Sistema Nacional de Salud, que está conformado por 3 subsectores: el subsector público, la seguridad social o seguro a corto plazo, y el subsistema privado sin y con fines de lucro, pero que tienen que estar legalmente autorizados. ¿Qué relación tienen? Ojo, en las definiciones ya está de esta ley el expediente clínico, porque habla de definiciones con relación con la historia clínica, pero con la evolución de los conceptos y demás, ya sabemos que la historia clínica es parte de esta estructura que primero se llamó expediente médico y después se lo denomina, y es todos los que trabajamos en salud lo conocemos como expediente clínico. Y de estas definiciones ya está la gestión de calidad, ya está el gestor de calidad, como un cumplimiento efectivo de la legislación, de las técnicas y procedimientos vigentes en el acto médico. Desmenuzando esta definición, la legislación, la normativa, la técnica y procedimientos traducidas en las NAC,
traducidas en las normas de actuación clínica, ¿no es cierto? Que son tomo 1 y 2. En los protocolos de por especialidad que sacó la INASES, ex-INASES, homologado por el Ministerio de Salud. Me dirán, desactualizados, posiblemente sí, pero son los que están vigentes. Entendiendo el acto médico como el quehacer del profesional en salud en el proceso salud-enfermedad. La iatrogenia, que es un resultado inesperado de nuestra aplicación de protocolos, técnicas y fármacos, que decir, de diagnóstico y tratamiento, de los protocolos, que pueden causar daño, ojo, que se debe a la responsabilidad del profesional, pero no son motivo de denuncia porque se debe, a través de la auditoría, comprobar que este profesional siguió la normativa, pero no es Dios. O sea, no podemos asegurar que este paciente tenga resultados no esperados por nosotros. Dentro de ellos está que pueda fallecer o tener secuelas. Nadie tiene la idea de que como resultado salga eso. O sea, hacemos todo lo posible en el trabajo para que no. Pero a pesar de cumplir todos los protocolos y tener una conducta diligente, demostrando pericia, siguiendo la normativa, el resultado no sea el esperado. Hay otro aspecto importante que no vamos a poder prever, que es la idiosincrasia, que es el resultado no previsible en cuanto a aplicación de tratamiento, porque esos factores dependen del paciente, dependen de la persona. Si hemos tenido resultados no esperados, no deseados, se tiene que ver el aspecto de la persona. Dos gemelos idénticos, homocigóticos, van a tener una respuesta a un tratamiento muy diferente, muy diferente. Por eso es que nos enseñaban en la medicina que no hay enfermedades, lo que hay es enfermos. Entonces, si vamos a eso, la ley 3131, en su artículo 5, primero que habla de la entidad colegiada, que el Colegio Médico de Bolivia es la máxima entidad organizacional, científica, gremial y de perfeccionamiento profesional del cuerpo médico, que está regida por la Constitución Política del Estado de esa vez, porque a partir del 2009 tenemos otra, las leyes de la República de ese momento, estatutos y reglamentos. Si bien hay una nueva constitución, si bien en los certificados médicos, por ejemplo, ya no se exige, solo se exige la matrícula profesional y no del colegio médico, pero esta ley tampoco ha sido derogada, está totalmente vigente. Y todos estos artículos son claros en cuanto tenemos nomás que tener a la matrícula del colegio médico. Pero hay normativas que tenemos que empezar a contextualizarlas, porque sí hay una duda en nosotros como profesional, porque al final, ¿en qué normativa me baso? ¿No es cierto? Porque hay la libre filiación. En la práctica lo hay. ¿Sí? Lo hay. Tenemos dos entidades gremiales que agrupan a dos grupos de profesionales médicos. Normal. Entonces, tenemos que empezar a contextualizar y ponernos de acuerdo para que no haya esas dicotomías, ¿no? Porque hay una confederación de médicos y un colegio médico. Y ya no te piden afiliar, o sea, para tu certificado médico ya no te piden tener esa matrícula. Pero sí en las convocatorias de residencia, de todo, siguen viendo que tú estés legalmente colegiado en el colegio médico. Si ustedes se han presentado, bueno, los que han presentado exámenes de residencia o en exámenes de competencia, uno de los primeros requisitos es estar colegiado. Entonces son aspectos que se tienen que contextualizar. En la supervisión y el control, el Ministerio de Salud es el responsable de supervisar
y controlar el ejercicio profesional médico. Pero dice en coordinación con el colegio médico. O que el Ministerio de Salud es un ente rector legalmente establecido como máxima autoridad del área de salud. Pero en este artículo 6, como ley, por si acaso, está perfectamente claro la coordinación. Si alguno ya en el periodo de preguntas debatiremos si ahora esto es real. Ustedes darán su opinión. El artículo 8 está en función al ejercicio profesional. Y el ejercicio profesional está circunscripto a 4 acciones. A promocionar la salud, a prevenir, a diagnosticar, a tratar la enfermedad, ¿ya? Pero este otro aspecto es importante, a rehabilitar al paciente con la recuperación de su salud. Estas son funciones inherentes al profesional médico, al profesional en salud. El artículo 9 habla de otras actividades y ahí entramos los que van a dedicarse a la auditoría médica, los que nos dedicamos al peritaje médico, forense, y bueno, a los que nos hemos dedicado y tenemos posgrados en medicina forense. Son actividades que están relacionadas con el ejercicio profesional. ¿Por qué peritaje? Ustedes me dirán, pero el médico forense es perito. Este peritaje también establece a peritajes en especialidades médicas que no tengan el carácter forense. Y eso lo vamos a ver en el último módulo, ¿ya? ¿Por qué dice peritaje? Porque si yo necesito un peritaje en una controversia en el área ginecológica, en traumatología, en cirugía, en obstetricia, no va a ser un médico forense el perito idóneo. Eso será en casos de que ya esto esté en el Ministerio Público y sea, por ejemplo, valoración del daño, días de incapacidad, etc. Pero previamente se hará un perito especialista también en el área y normalmente son convocados a través de las sociedades científicas. Entonces estamos hablando de un peritaje médico, donde si es un problema de anestesiología, entonces pedirá una terna de peritos anestesiólogos para que puedan hacer este peritaje. Y obviamente la auditoría médica, que es el motivo de este curso. Que me adelanto está constitucionalizado, como lo vamos a ver. El artículo 44 de la Constitución Política del Estado se refiere justamente a que todo el accionar médico y la calidad de atención en el acto médico se deben hacer a través de auditorías médicas sostenibles. Perdón, el artículo 39 de la Constitución. El 44 se refiere al consentimiento informado. Entonces, la actividad de la auditoría médica, colegas, todos los que están acá porque les gustaría introducirse a este campo, o por ahí algunos ya lo están, está constitucionalizado. Ya está constitucionalizado. Recuerdo que antes de la pandemia se hizo un estudio por la Defensora del Pueblo, donde sus conclusiones decía que la auditoría externa no sirve. De por ahí tiene razón. Y proponía que se quite la auditoría. Primero tendríamos que cambiar la Constitución, porque si ustedes revisan el artículo 39, lo vamos a revisar en clases, la actividad de este curso como auditoría médica, como auditoría en salud en realidad, está constitucionalizada. Sus micrófonos, por favor, Eduardo, si me ayuda. Siléncienlos, por favor. Ahora, el artículo 10 habla de documentos médicos oficiales. ¿Ya? Y dice que bajo el resguardo y custodia del establecimiento de salud, pero de uso médico exclusivo, está hablando básicamente de ¿qué? Del expediente clínico. Pero cuya información es exclusivamente de propiedad del paciente.
Ojo, hay que tener cuidado, pero no se olviden que hay el secreto profesional, que la violación del secreto profesional está penalizada, es un delito. ¿Ya? El artículo 12 que habla de los deberes del médico, hay una clase exclusivamente que se va a ver todo esto, pero ya se adelanta al consentimiento informado, a guiarse por los protocolos de actuación, y tenemos que cumplir, colegas, con el llenado de documentos oficiales. Todo el papeleo que nos hacen, por ejemplo, a través del SUS, donde está el CICE, donde están los recibos recetarios, donde están los productos en segundo y tercer nivel, donde están los servicios en primer nivel. La ley ya dice clarito, ya el 2005, que hay que llenarlos. Ya tenemos la ley 1152 que ratifica todo este accionar. Entonces, en la relación con la historia clínica. Entonces, dentro de los documentos médicos oficiales, donde dice que está bajo resguardo y custodia del hospital, que son de uso exclusivo del personal de salud, cuya información es plasmada en este documento es de propiedad solo del paciente. Y que esto vamos a ver la última semana de este primer módulo, que es la cuarta. Vamos a hablar del expediente clínico. Entendido que está formado por la historia clínica, los consentimientos informados, los exámenes de gabinete, los certificados médicos, los informes médicos, el certificado de nacido vivo, de mortinato, de defunción. No se hacen protocolos de autopsia clínico, deberían hacerse. Algún autor dice que es la verdadera auditoría. Los informes periciales, más que informes periciales, los informes de auditoría, las interconsultas, las epicrisis, las transferencias, todo esto tiene una normativa que el expediente clínico se conforma ahora en 7 partes. En toda una hora y poquito más vamos a ver exclusivamente esas 7 partes. También contempla algunos deberes del médico. Si bien sabemos que como médicos tenemos 12 o 13 deberes, 6 derechos, y un paciente tiene 3 deberes y como 12 o 13 derechos, que eso debería estar publicado en todos los establecimientos de salud de acuerdo a la normativa de acreditación. Entre estos deberes, ya recalca lo que ya la 1152 y todo ya está rectificado desde el 2019 en cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales. Se tiene que tener una capacitación médica continua. Por eso debería haber programas de capacitación y actualización periódica del conocimiento que definirá el órgano rector del Ministerio de Salud, que es el brazo que es el rector de la parte de salud en Bolivia, del Estado boliviano. Que debería ser en forma obligatoria, que también es un derecho. Pero ojalá no sea solo de inversión propia, también de los establecimientos de salud, ¿no es cierto? El artículo 13, que habla de los derechos y deberes del paciente, de los 3 deberes del paciente, uno es negarse a participar sus derechos, perdón. Puede negarse a participación, investigación o enseñanza de la medicina, salvo en situaciones que la ley establece. Ya la Constitución, en ese artículo 44, indica en su segundo párrafo que ningún paciente será sometido, salvo que autorice por escrito, en investigaciones clínicas pertinentes. Dentro de los derechos, dentro de los aspectos que ya vamos a hablar de lo que es la responsabilidad médica, es el último módulo, exclusivamente lo que llamamos derecho médico, es respetar el conocimiento expreso del paciente cuando rechace el tratamiento u hospitalización que estuviera indicado. Y eso vamos a ver, hay una clase de bioética también,
en el tercer módulo. Eso se llama respeto al principio de autonomía del paciente. Hay un salvo, o sea, una excepción, cuando haya una emergencia. ¿Y qué es una patología emergente? En donde está en peligro la vida del paciente o hay riesgo de muerte. ¿Ya? Segundo, informar al paciente o responsables legales con anterioridad a la intervención y los riesgos que puede implicar este acto médico quirúrgico. Esto ya está constitucionalizado. Ya os he dicho, el artículo 44, que habla del consentimiento informado. Brindar una atención cuando una persona se encuentra en peligro inminente de muerte, aún sin consentimiento expreso. Patología emergente, o sea, una emergencia. Y aquí lo dice claro, guiarse por protocolos oficiales o normativa vigente. Una forma de una responsabilidad profesional por supuesta mala praxis es el desconocimiento a la normativa. Entonces, si de los 19 que estamos en sala, yo hiciera por cámaras quienes conocen la normativa, los que no conocen ya podrían ser, o podríamos ser, si me incluiría, denunciado por supuesta mala praxis profesional. Porque son 4. La negligencia, la impericia, la imprudencia y la inobservancia de la normativa. Dentro de los derechos y deberes del paciente, dentro de sus derechos está recibir atención médica humanizada de calidad. Esto en el artículo 13 de la ley 3131, por si acaso. Recibir atención médica humanizada y de calidad, la dignidad como ser humano y respeto a sus creencias y valores étnico-culturales, ya estaba contemplado en 2005, que es plasmado en la actual Constitución. La confidencialidad, el secreto médico, la violación del secreto médico es un delito, está en el Código Penal. Recibir información adecuada y oportuna para tomar decisiones libres y voluntarias, consentimiento informado. Libre elección de su médico de acuerdo a la responsabilidad institucional. Esto más o menos, porque si va a un hospital público y va a seguro, y es el médico, si no le gusta, no se va a poder hacer atender. Es un derecho, pero es de acuerdo a la disponibilidad institucional. Reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos hubiesen sido vulnerados durante el ejercicio médico. Ojo. Disponer de un horario y tiempo suficiente para la atención. Pero esto va contrario a lo que nos dicen, ¿no? O sea, sobre todo en el primer nivel. Tiene, o lo que decían, ¿no? 10 minutos o 15 para la atención de un paciente. Ya no podemos cumplir ese derecho, pues, disponer de un horario y tiempo suficiente para una adecuada atención. Respeto a su intimidad, obvio, es un principio bioético, un principio deontológico. Trato justo y equitativa sin desmedro de su condición socioeconómica, étnico-cultural, de género y generacional. Esto ya está plasmado en la Constitución política. Solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento, sí, tiene todo el derecho de pedir segunda, tercera, cuarta, décima opinión. Mejor, más respaldado lo que usted va a hacer. Negarse a participar en investigaciones o de enseñanza de medicina, salvo en las situaciones que la ley establece. Apoyar la práctica médica como voluntarios en tratamientos de enfermedades graves o ayudar a su rehabilitación. COVID-19. Emergencia sanitaria. Dentro de los deberes del paciente, les decía, son estos 3. Trato digno y respetuoso, o sea, respetar a su médico. Cumplir oportuna y disciplinadamente lo que le prescriba. No de entrada cambie lo que le ha prescrito. Obviamente estoy saliendo de la atención de la 1152 y de la seguridad a corto plazo. O cambiar las indicaciones médicas. Debe comunicar de manera veraz y completa todos los antecedentes personales y de tipo familiar.
¿Cuáles son los derechos del médico? A una remuneración justa, un trato digno del paciente, familiares y de la comunidad. Trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones. O sea, estamos hablando de lo que en gestión de calidad se llama estructura. Tener buena infraestructura, tener buen equipamiento, medicamentos, insumos y tener recursos humanos capacitados. Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones. Que se respete el criterio médico, el diagnóstico y tratamiento y la libertad prescriptiva. O sea, no puede ir usted y descontinuar lo que en el otro turno ha hecho su colega. De valorar alguna medicación y justificará por qué el cambio. Pero no puede quitar porque es algo que atenta los derechos del médico. Así como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente, siempre que las bases sostengan bases éticas, científicos y protocolos vigentes. Dentro de los deberes, cumplir el principio ético de la Declaración de Ginebra, que es ratificada y aprobada por la Asociación Médica Mundial. Aquí lo dice claro, estar inscrito en el Colegio Médico de Bolivia. Colaborar a las autoridades del Sistema Nacional de Salud en caso de epidemias, desastres y emergencias. Respetar el consentimiento expreso del paciente cuando rechace el tratamiento u hospitalización que le hubiera indicado. Guiarse por protocolos oficiales, cumpliendo las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. Y las normas técnicas son las NAC. En caso de urgencia, ningún médico, centro de salud o clínica podrá negarse a la atención básica. Ahí tenemos que corregir como emergencia, porque la emergencia es la que pone en riesgo la vida del paciente y ahí ningún médico, establecimiento de salud, clínica o hospital privado o del sistema podrá negarse a la atención, o sea, la estabilización del paciente. Otorgar los beneficios de la medicina a toda la persona que necesite, sin distinción alguna, sin más limitaciones que el señalado que está por la ley y su reglamento. Ahora, debemos informar al paciente o responsables legales con anterioridad a la intervención sobre los riesgos que puede implicar el acto médico, consentimiento informado. Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales en la presente ley, consentimiento informado. Guardar el secreto médico aunque haya cesado en la prestación del servicio, por supuesto. Capacitar al médico a una mejora continua de la calidad. Para ello se deberán someter a programas de capacitación y actualización periódica, con conocimientos que definan o esté definido en el Estado boliviano en forma obligatoria. Bueno, ya hemos revisado varios derechos y deberes del médico, varios derechos y deberes del paciente, que están contemplados y ratificados en la Ley 3131. La Ley 3131 también ya nos habla del artículo 15 y define qué es la auditoría médica. Y la auditoría médica habla que es un procedimiento técnico, analítico, evaluativo y de carácter preventivo y correctivo. No tiene carácter punitivo. ¿Ya? Y con el fin de emitir este dictamen, este informe, esta certificación, ya, que es referente al acto médico y a la gestión de calidad de los servicios de salud. Pero habla el artículo 16 de auditores médicos acreditados. Ahora que la auditoría médica será realizada exclusivamente por estos profesionales médicos debidamente acreditados como auditores médicos. ¿Por quiénes? Por el Ministerio del Área
por el Ministerio justamente del área, en coordinación con el Colegio Médico y con el apoyo de otros profesionales en determinadas circunstancias. Esas son las NAC, y en esas son las que tienen que guiarse. Ha salido el 2012. Sabemos que cada 4 o 5 años tiene que actualizarse. Creo que ya hay un borrador, pero mientras tanto, estas son las vigentes. Pero bueno, usted dirá, dentro de mi especialidad o dentro del campo de acción, no hay patología específica, que sea neonato, neurocirugía, terapia y demás. Muy bien, entonces hay estos normativas que sacó el INASES, que es por especialidad. Tenemos la mayoría. Pero si aún así no tiene, entonces ya en sus servicios propios van a poder hacer, trabajar su propia normativa y por una resolución del Consejo Técnico del CEDES, reconocerla y automáticamente estar en vigencia. La relación, la ley 3131 con la relación de la historia clínica. Primero, ¿qué consideramos? Que se ha definido claramente cuáles son las funciones, las actividades que están relacionadas con el ejercicio profesional médico y el reconocimiento legal de todos los documentos médicos oficiales, ¿no? Y se declara expresamente los derechos y deberes del médico, como también los derechos y deberes del paciente. Esos son los aspectos básicos de la ley 3131 regida el tema de auditoría, que lo vamos a estar viendo constantemente en los 4 meses, no nos preocupen, muchos aspectos de la ley. Muy bien, hablamos ahora del decreto supremo o el decreto reglamentario, que va a reglamentar que la aplicación de la ley 3131. Y ese decreto supremo es el 28.562. Reglamento de la ley 3131 del ejercicio profesional médico. Dentro de este reglamento 2852, en su artículo 5, ya habla de la gestión de calidad. Y dice que para los establecimientos del segundo y tercer nivel, la gestión de calidad es implementada por el Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación. Un departamento de gestión de calidad, enseñanza e investigación que está normado no existe. ¿Ya? Pero sí debería haber. Este departamento tiene bajo su responsabilidad los comités de asesoramiento. No es bajo la responsabilidad del departamento en sí, sino de los comités de asesoramiento. Ahora, en el primer nivel es implementada por las gerencias de derechos humanos. Perdón, ¿qué estás hablando? Por las gerencias de red. Porque sabemos que en el primer nivel hay las cabeceras de red y en la práctica, como en varias regiones que son extensas, las cabeceras municipales. Segundo y tercer nivel está más estructurado y es a nivel hospitalario que se organiza, ¿no? Ahí está, siempre aplicamos el ciclo de Deering, que planificamos una actividad, la realizamos, la evaluamos y actuamos sus mejoras. Esto se ve mucho en gestión de calidad, pero lo tienen que saber. El artículo 12 habla del expediente médico y dice que está constituido por el conjunto de la historia clínica y los documentos relacionados con el caso. Ahora sabemos que este artículo 12 se contextualiza con el expediente clínico. El artículo 16 de este decreto reglamentario también habla de la auditoría médica interna. ¿Y qué nos dice? Que en caso de que en el proceso de auditoría interna se encuentre algún indicio de una supuesta mala práctica médica, se debe requerir la realización de una auditoría externa
a la máxima autoridad departamental de salud, al CDES. Y el artículo 17 habla de auditoría médica externa y habla de que es un procedimiento técnico, analítico, evaluativo, de carácter preventivo y de carácter correctivo. ¿Ya? Ahora, se puede hacer la denuncia de mala praxis. Sí. Ya. Ahora, ¿qué nivel tienen estos auditores? Ya. Ahora, el artículo 18 ya habla de los requisitos, y esto lo vamos a ver a profundidad, para ser un auditor médico. Primero habla de un nivel de posgrado en auditoría médica, y sigue vigente. No necesariamente especialidad o maestría, posgrado. ¿Ya? Tener una experiencia profesional de 10 años mínimo, no dice solamente asistencial. No tener resolución ejecutoriada o responsabilidad ejecutiva, administrativa y ni sentencia civil o penal. No puede tener antecedentes judiciales. Y no tener pliego de cargo ejecutorial. Estos son los 4 niveles para poder acreditar auditores médicos. ¿Cuál es la relación con la historia clínica a través de las normas, protocolos y gestión de calidad? Dentro de estos protocolos, el cumplimiento de protocolos en la actividad asistencial por el personal de salud, ¿ya? Es primordial para el quehacer del profesional de salud en el acto médico seguir los protocolos que están en actual vigencia. Ahora, eso se ve en los niveles en la evaluación de desempeño al personal de todos los niveles de atención. Muy bien. Ahora, y esto lo vamos a evaluar. ¿Por qué me he detenido a leerlo? Porque tenemos que contextualizar normativas. Primero lo vamos a leer. Es una de las pocas clases que voy a leer normativas porque no hay otra. ¿Ya? El artículo 4 habla de normas y protocolos. Y eso es importante. El cumplimiento de estos protocolos en la actividad asistencial, aquí sí está claro que es asistencial. El acto médico en el proceso de salud de enfermedad. Por los profesionales médicos, pero yo diría en salud. Es el elemento primordial de evaluación de desempeño en toda la atención. No le van a evaluar porque usted garantice los resultados. No le van a evaluar porque, bueno, improvisando haya tenido un manejo excelente. No, lo van a evaluar por cumplir protocolos de atención. Y eso está vigente. O sea, en una auditoría que usted va a evaluar, fuera del manejo del expediente clínico, del buen diligenciamiento, del buen llenado, para que usted determine que el acto médico fue cumplido o no, no va a ir tanto a ver el resultado, digamos. No. Va a ver en esta auditoría que el personal de salud haya cumplido la normativa, protocolos de actuación, básicamente. ¿Ya? Ahora, la existencia, conocimiento y aplicación de estos protocolos de atención vigentes es requisito indispensable para la certificación de establecimientos y salud y acreditación. Si se revisara todo lo que es autoevaluación para la acreditación, para los que han participado en autoevaluaciones o mejor en acreditaciones de establecimientos de salud, un componente fuerte, incluso como variable, es el manejo del expediente clínico. Entonces, te exige
Es más, función del gestor de calidad es el buen diligenciamiento que tiene que tener el establecimiento de salud en el manejo del expediente clínico. El artículo 5 ya habla de la gestión de calidad. Dice que todos los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, y eso está corroborado también en las normas del PRONAX, la gestión de calidad en los servicios de salud es implementada por un departamento de enseñanza e investigación que se debería denominar Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación. Y si no existe esta entidad, la MAE, el director de un establecimiento de salud, tiene un plazo de 180 días, estamos hablando del 2005, 180 días, a partir de la publicación del decreto supremo, sin que esto implique erogación de recursos adicionales. Entonces, ¿qué está queriendo ejecutar? Que todo establecimiento de salud de primer y segundo nivel debería tener un gestor de calidad y auditor médico a tiempo completo, o sea, a tiempo completo y a dedicación exclusiva. Entonces, en su momento van a ser contratados, ¿no? O sea, van a trabajar, todo hospital debería tener un gestor de calidad. Pero ustedes me preguntan, ¿y el primer nivel? Es a nivel de la cabecera de la red, que debería tener un gestor de calidad. Con estas o más funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en un gestor de calidad en un hospital se dedica a los servicios exclusivamente o a los departamentos de ese hospital. En el primer nivel, si tiene un gestor de calidad a través de cabecera municipal, trabajará con sus establecimientos de salud. Si bien la ley aquí se refiere al segundo y tercer nivel, también tenemos que hablar del primero, ¿no? Ahora, el departamento que debería llamarse Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación, los DI de los hospitales, que obviamente no se ha cumplido, ¿no? Pero que ese departamento, ¿qué tendría bajo su responsabilidad? Comités de asesoramiento, Reglamento General de Hospitales, ¿ya? Ahora, también en su quehacer está la enseñanza y la investigación. En la práctica, no es un mismo departamento. Tenemos el DI que está estructurado donde son todo sistemas de residencia y se está trabajando que es un servicio, que es una unidad, en alguno que otro hospital y sí es departamento de gestión de calidad. ¿Ya? Ahora, dentro del Reglamento General de Hospitales vigente para los comités de gestión, calidad y auditoría médica, etcétera, enseñanza e investigación implementadas por un decreto, por este decreto supremo. O sea, ya regula esta actividad. ¿Ya? En el Reglamento General de Hospitales sí está estructurado que haya en segundo y tercer nivel, porque ese Reglamento General de Hospitales regula eso, que haya un auditor médico, que haya un departamento de gestión de calidad, que algunos siguen llamando auditoría y en la enseñanza e investigación, pero también esto tiene que estar implementado a través de un decreto supremo, ¿no? A través de este decreto supremo. Entonces, hasta ahí está claro que todos los hospitales, según su estructura o según su organigrama, tienen un gestor de calidad, tienen un planificador que establezca y trabaja en los protocolos de actuación. Y bueno, eso es parte de las funciones de un gestor de calidad. Ahí podemos ver, ya hemos dicho, lo repetimos ahora, que las normas de actuación de una actividad asistencial de todo el personal de salud en todo Bolivia está reglamentado por las NAC. Son documentos muy gruesos, hay 2 tomos, pero usted me dirá de neuro, de terapia, de otorrino, hay protocolos que no están en la NAC.
Entonces deberían estar en esto que hemos visto, en los protocolos de actuación o normas de diagnóstico y tratamiento en cada diferente especialidad. Ahí estamos: ginecología, anestesiología, neonatología, cardiología, emergencias y cirugía. ¿Ya? En caso de que, a pesar de los protocolos de actuación, no están en esta especialidad, entonces sí tienen la opción de trabajarlo a nivel hospitalario, lo corroborando que ni en el CEDES ni en menos ministerial se va a poderlo trabajar. Entonces puede y complementar a toda esta documentación que sí debe contar, ¿no? Sobre todo los NAC. ¿Qué requisitos se debe tener? Para fines de supervisión y control, es responsabilidad del Ministerio del Área de Salud solicitar al Comité, al SUBE y al Ministerio de Educación, si la nómina de profesionales médicos, ¿ya? Ahora, para fines de supervisión, de control, de evaluación, ¿quién es el responsable de llevar todo este sistema de auditoría dentro de la auditoría dentro de todo el sistema del PRONAX? Es el Ministerio de Salud como ente rector. Pero a través del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y el Ministerio de Educación, se hace una nómina de profesionales que cuenten con el diploma académico expedidos por universidades dentro del sistema o privadas. ¿Ya? Esto es un requisito para, bueno, ser auditor. ¿Y quién es el médico? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, es primero que es una persona, ojo, no una máquina, no un robot, no, una persona, primero que se debe hallar legalmente autorizado para profesar y ejercer la medicina. ¿Ya? Y también trabajar en la conservación y restablecimiento de salud. ¿Ya? Y obviamente sí, para estar legalmente autorizado, tiene que tener su título académico, su título de provisión nacional, su matrícula profesional. Por ahora sigue vigente la ley 3181, su matrícula de colegio profesional respectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya esto iba. Dice, es una persona, no dice máquina, nada. Entonces, cada persona tiene 4 dimensiones. Tiene la dimensión biológica, o sea, la parte somática y además la que vemos, la que conocemos. Tiene una dimensión psicológica con su perspectiva, situación actual, historia, etcétera. Pero también el personal de salud, también el médico, la enfermera, todo, es otra persona que también tiene un aspecto biológico, se va a enfermar, también tiene estrés, etc. Tiene una dimensión psicológica, igual que el paciente tiene una dimensión espiritual. El usuario externo, o sea, el paciente cree en algo. El personal de salud y el médico también creen en algo. En Dios, en Mahoma, en Jesús, hay una libertad, ¿no? Todos tenemos una dimensión espiritual y tiene una historia, situación actual. Entonces, todos los seres humanos tenemos una dimensión zoe, psico, bio, sociocultural. Que cuando hablamos de salud, ese es el equilibrio o homeostasis que se debería tener, para no hablar de pacientes u usuarios externos enfermos. ¿Cuáles son las actividades de un médico, de un personal de salud? Primero, pedagógicas. O sea, tenemos una función innata de docencia, porque están los internos, están los
residentes, están los estudiantes, entonces que se van adecuando a la realidad. Y obviamente se capacita, se explica al mismo paciente cuando hace consentimiento informado, termina de explicar la patología, etc. Obviamente, si tienes una labor pedagógica, de alguna manera preparas para el futuro de la vida. Estamos preparando población que va a tener una mejor perspectiva porque va a ser explicado por el personal de salud. Ahora, pero también tiene una actividad preventiva, curativa y tratar de ser reparadora del acto médico en el proceso de salud de enfermedad, ¿sí? Y no se olviden la rehabilitación del paciente. Entonces, el expediente clínico, que ya lo cita en su artículo 12, también lo va a citar en el artículo 12 o 14 del expediente clínico, que aquí lo denomina expediente médico, pero sabes que es el expediente clínico, que está formado por la historia clínica, los documentos relacionados al proceso de salud de enfermedad, o sea, el consentimiento informado en ese proceso, está la hoja gráfica, o sea, está todo lo que es el expediente clínico. Ya, el expediente clínico es un conjunto de documentos iconográficos generados en caso de que este proceso de la asistencia esté atendida. Muy bien. Tenemos expedientes clínicos de consulta externa, tenemos expedientes clínicos de emergencia, expedientes clínicos de hospitalización, donde tiene un orden. Primero se tiene la gráfica de registros y eliminados, de signos vitales, bueno, se tiene consentimientos informados, y después vemos que tenemos órdenes médicas, evolución, y están los diferentes informes de laboratorio, quirúrgico, etc. Hay una secuencia lógica de formularios, ¿ya? Y de acuerdo a eso se tiene el informe de ingresos y egresos, ¿no? Hay una evolución, hay medidas médicas, todo eso. Entonces, esos son los parámetros, si se quiere, de lo que va a ser el futuro expediente clínico. En la normativa hay 7 partes en el expediente clínico. Hay una primera parte que está representada de color amarillo, que va a estar dado por la papeleta de internación, que hay una papeleta administrativa que le da la internación, control de signos vitales, una nota de ingreso o admisión, ya. Hay una segunda sección donde están los exámenes complementarios. Hay una tercera que es las notas de evolución de interconsulta y informes médicos certificados, y si hay alguna junta médica, acá todo está en esas documentación. Tenemos una cuarta sección que es protocolos quirúrgicos e invasivos, o sea, aquí entran procedimientos ya. Entonces, pero también los odontólogos entran en esta cuarta parte porque hacen procedimientos invasivos. La quinta sección son la prescripción médica o la prescripción por el personal de salud. Son las órdenes médicas. Ya, la sexta es exclusivamente documentación de enfermería. Están sus notas de evolución de enfermería, están sus notas de registro del tratamiento a nivel de enfermera. Y la séptima sección, o sea, en la enfermera está la evolución de enfermería, la hoja de administración de medicamentos y la hoja de
ingeridos, riesgos de parte de enfermería, o sea, de ingeridos de balance hidroelectrolítico, hoja de administración de medicamentos y evolución. Y en la séptima sección entra todo lo que no entró anterior, ¿no? O sea, historias clínicas, certificados médicos, todo eso, ¿no? Hay algunos principios de llenado que lo vamos a ver a detalle, que tienen que ser claridad y pulcritud, precisión en la descripción, apoyo gráfico, identificación, etc. Tiene que estar registros. Todos estos principios los vamos a ver en el siguiente. Claro, que hay algunas definiciones, ya lo hemos visto, que es el expediente clínico, es un conjunto de documentos escritos de un paciente referido a la atención médica en un establecimiento de salud. O sea, médico tratante, junta médica, todos los conceptos que los vamos a ir viendo con el curso. ¿Cuáles son las condiciones básicas de un buen expediente clínico? Veracidad, carácter científico, codificación, disponibilidad, secuencialidad, integridad y unicidad. ¿Ya? Esos son los principios de un expediente clínico. ¿Cuáles son las finalidades? Ser asistencial, ser de docencia, investigación, gestión y planificación de recursos, información, administración, un marco jurídico legal, un control de calidad y un sistema de comunicación. El capítulo 7 ya habla de la auditoría médica interna, ya la clasificación que les di en el reglamento ya está dado. La auditoría médica interna entendida como un proceso unitario, educativo, preventivo, según corresponde, no punitivo. La auditoría interna está dada por un comité de auditoría independiente dentro del mismo establecimiento de salud. El artículo 17 habla de la auditoría médica externa, que se da ante denuncias de mala praxis y está formado por auditores médicos acreditados. Se realiza una comisión. Esta comisión va a dirección y el director entrega un expediente clínico para la auditoría externa en cadena de custodia. Conclusión, esa auditoría médica externa que se hace a través de una denuncia de mala praxis, supuesta mala praxis, se da a auditores que son externos a la institución que va a ser auditada, ajenos, y se puede producir el proceso de auditoría. Entonces, tanto las auditorías médicas internas y externas, en caso de auditorías del sector privado, como para fines y fines de lucro, ya. Ahora, esto se establece para el sistema público y privado sin fines de lucro, porque en la seguridad a corto plazo el ASUS va a ser el que haga las diferentes auditorías. Entonces, las auditorías tienen una clasificación de acuerdo a que se realice la interna por el personal propio de la institución, recursos humanos propios y dependientes, la externa ejecutada por la institución externa a la institución, recursos humanos de una institución auditada y no deben ser dependientes. Por su necesidad puede haber periódica, que puede ser programada, que su accionar es reconducir un tratamiento, tiene carácter preventivo. Y la inducida, que puede ser incidental o concurrente, es hecho sin cronograma, se ajusta a los hechos y se hace una acción diagnóstica, ¿no? Ahí están las diferentes auditorías que las vamos a ir viendo. Solo está como norma. Se instruye el cumplimiento de aspectos normativos que van a regular el manejo del expediente clínico en su decreto reglamentario. Los ejecutivos de los entes gestores tienen la responsabilidad de difusión y cumplimiento. El ASUS ahora, ¿no? Lo que antes era el INASES, el ASINSA y bueno, ahora es el ASUS. Forman parte de la resolución administrativa de la Ley 3131, el Reglamento General de Hospitales del 2012, Reglamento para la elaboración y manejo del archivo del expediente clínico. Eso va a seguir, está dentro de lo que forman parte.
Hay un sistema de salud, hay normativas, hay establecimientos de salud, hay comités de asesoramiento, etc. Bueno, hasta ahí habríamos hablado de lo que es la ley 3131 en el ejercicio de la auditoría médica. ¿Tienen alguna pregunta?